La última clase empezamos con transformada de Fourier, con la definición, sí que es una definición a través de la integral. Vimos que se definía como esto que está acá, ¿no? Vimos que se definía de esta manera, como una integral entre 0 e infinito, ¿sí? De la función por una exponencial. Esa integral va a existir, digamos, para una función que no se comporte muy loca, esa función va a existir siempre y cuando el valor de S se lo permita. Es decir, el valor de S uno esperaría que sea positivo para que el exponencial sea decreciente. La mayoría de las funciones multiplicadas por un exponencial son integrables, siempre y cuando estén entre 0 e infinito. Ustedes saben que entre menos infinito e infinito no hay ningún exponencial de este tipo, no es a la menos x cuadrado, no una gaussiana. No hay ningún exponencial que sea integrable. Entonces, de 0 a infinito, estudiamos funciones que se llaman causales porque van de 0 a infinito, no vienen del menos infinito, empiezan en algún momento, y esa integral va a existir para algún valor, algún conjunto de valores de S. En general, S es mayor que algo. Ese algo en general es 0, pero no es porque sea 0, es porque alcanza con que sea mayor que 0. A ese valor mínimo de S para que converja se llama abscisa de convergencia. Resulta que esta definición está emparentada bastante cercanamente, digamos, a la transformada de Fourier. Si uno permite que el valor de S, el parámetro del cual depende de la función, sea complejo, que tenga una parte real y una parte imaginaria, bueno, fíjense que esto tiene una pinta de transformada de Fourier. Pero es una transformada de Fourier de una función que no es la original, sino es una función multiplicada por un exponencial. Entonces va a ser, entre comillas, claramente integrable si ese parámetro S es mayor que cierto valor, ¿sí? Que hace que converja la integral porque estoy multiplicando por una exponencial negativa, una exponencial decreciente. Y bueno, esta transformada, esta operación sobre la función, tiene un montón de propiedades que tienen que ver con su definición, por supuesto, que, por ejemplo, como está definido a través de una integral, la suma de las transformadas de dos funciones va a ser la transformada de la suma, multiplicar por una constante, etcétera, etcétera. Si uno, por ejemplo, perdí la lapicera, si uno, eh, no, no, si uno quiere saber cuál es el conjunto de funciones que son, digamos, el conjunto de funciones que tiene transformada de Fourier no, de Laplace. La cuenta es simple, son aquellas funciones que multiplicadas por una exponencial preferentemente decreciente, en total, bueno, es integrable. A esas funciones se las llaman funciones de orden exponencial, que no es más que una definición, es como el conjunto para el cual las transformadas de Laplace existen. Entonces, bla, 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 bla. ¿Dónde estamos? Las propiedades que tienen la transformada de Laplace son las propiedades que se derivan de su definición, como que es lineal. Eso me permite calcular algunas exponenciales a partir de otras, qué sé yo. Si uno multiplica, a nuestra primera noción, si uno traslada la variable inicial, ¿sí? Si uno en vez de la transformada de Laplace de f de t, hace la de t menos a, o menos b, sí, f de t menos a, lo que aparece es una exponencial, multiplicando la transformada sin desplazar. Eso es bastante razonable porque la definición es a través de una exponencial. Entonces, si uno tiene un desplazamiento en t, me aparece una exponencial en la variable s, y si uno mete la exponencial en la variable t, lo que me aparece es una traslación en la variable s.
eh, es bastante simétrico porque la definición es a través de una exponencial. Entonces la exponencial es la que me cambia la variable. Y así vimos cambio de escala, la que es más importante, que me parece la más interesante porque tiene más aplicaciones, es la de la derivada. Y lo que llegamos, escrito, esto está medio chancho, a lo que llegamos es creo el resultado más importante de la clase pasada, es este, que la transformada de Laplace, la derivada de una función, tiene que ver con la transformada de la función sin derivar y aparte con la transformada, con la función sin transformarla. ¿Sí? Esperen que estoy viendo a ver si qué me falta para lo que sigue. ¿Sí? Lo que vimos la clase pasada, que simplemente hicimos la integración por partes, que es esencialmente la demostración, pedimos las hipótesis correspondientes. Por ejemplo, dame un resaltador. Tengo que calcular la transformada de Laplace de f', con lo cual tengo que pedir que f' tenga transformada de Laplace. Y después tengo que tener que la función también tiene que tener transformada de Laplace. Entonces pido la función de orden exponencial y su derivada también. Y aparte que la función, cuando la variable t tiende a cero, tenga límite. Bueno, eso es parte de la función de las definiciones que necesito, las condiciones que necesito para demostrar la derivada. Fíjense que las funciones en general de las transformadas, para que se comporten, entre comillas, bien, tienen que tienen que tener límites en general en todo punto. De hecho, las funciones que no van a tener transformada de Laplace, por ejemplo, porque no son de orden exponencial, son aquellas que no tienen límite o tienen límite infinito cuando t tiende a cero, por ejemplo. Porque la definición de, de función de orden exponencial requiere que esté acotada por una exponencial multiplicada por una constante para todo t mayor o igual que cero. Entonces, si diverge en t igual a cero, estamos en el orden. Entonces, lo que vimos era que la transformada de la derivada, que ya sabemos cuáles son las condiciones, tiene que tener transformada la derivada, la función, límite cuando t tiende a cero, tiene esta forma extraña. Algunos no le ponen el cero más, pero me parece que como solamente la función existe de cero a más infinito, ponerle cero más está diciendo un poco más fuerte que el límite que estoy tomando es desde donde está definida la función y no lo que vale la función exactamente en el cero. Lo que vale esto es el límite de la función. Entonces, ¿qué pasa con la derivada segunda? Si hago el procedimiento para la derivada segunda con el cambio con la integración por partes dos veces voy a tener que hacer, bueno, va a tener una forma muy parecida, s cuadrado por f de s, menos s por f', no, s por f de 0 más, menos f' de 0 más. ¿Sí? Fíjense que ahora, para calcular la derivada, la transformada de la derivada, necesito la función en cero para calcular la derivada de la transformada de la derivada segunda. Necesito la función y el, ¿cómo se llama? Y el valor de la derivada en el cero, y así con todos los órdenes. Fíjense que va para allá, disminuye la potencia de S, y para acá disminuye la derivación de S. Entonces, por ejemplo, la derivada tercera, FTT de t, sería S cubo por S, F de S, menos S cuadrado, la función, menos S por la función en cero más pero derivada, menos la derivada segunda. Fíjense que me aparece una menos que el orden de la derivada. ¿Sí? Esto nos va a servir cuando planteemos ecuaciones.
Nos faltan un par de cosas para seguir, para ver más o menos todo. A ver, esta es... Ah, esta, la propiedad equivalente. La propiedad equivalente a, eh, a la de Fourier. ¿Se acuerdan que la de Fourier teníamos una derivada de la transformada de la derivada que tenía que ver con la función? Y ahora lo que vamos a tener es también como obtengo la derivada de la transformada, que tengo que hacerle a la función para la derivada transformada. Entonces acá, no sé qué número de propiedad es, porque ya no sé, 5 transformación de derivada, 6 6 podríamos decir derivación en S, derivación en S, en S. ¿Cómo obtiene uno la derivada en S? ¿Qué es lo que hay que hacerle a la función a la que voy a transformar para obtener en S? Bueno, efectivamente, la transformada de T por F de T por F de T, está relacionado con la derivada de S. Esto se hace más o menos simple, de la misma manera que hicimos lo de Fourier. ¿Se acuerdan que lo de Fourier planteamos esencialmente esto que voy a hacer? Empezamos de acá y vamos para allá. Entonces vamos a poner la derivada de f de s, lo vamos a hacer por definición, necesito una página porque voy a escribir mucho. F de s, por definición, va a ser el límite del cociente incremental, donde voy a meter la integral adentro y voy a hacer lo mismo que hice con Fourier, esencialmente. Es el límite para h tendiendo a 0 de f de s más h menos f de s sobre h, por supuesto. Y esto es igual a la integral entre 0 e infinito de f de, fíjense que reemplazo s por s más h, y el s está en la exponencial, f de t por e a la menos s más h por t menos e a la menos s, no, sh no, st, ¿sí? Sobre h. Y acá tengo que borrar esto porque tenemos que mantener el límite para h tendiendo a 0. Obviamente estoy suponiendo que puedo meter el límite dentro de la integral, hago la diferencia entre las integrales, que las integrales convergen suficientemente bien como para que no me vuelva loco diferenciando. Esto es esencialmente la derivada, y esto es menos t por e a la menos s t. ¿Sí? Esencialmente, hay un montón de pasos en el medio, pero esencialmente lo que me queda es la derivada de eso. Con lo cual, fíjense lo que me queda es la integral entre 0 e infinito de menos t por f de t por e a la menos s t diferencial de t. ¿Qué es lo que tengo? Esencialmente, la transformada de t por f de t, cambiada de signo, es la que me da la derivada. ¿Sí? Otra propiedad very interesting que tiene que ver con que las derivadas en un lado se obtienen multiplicando la otra variable por su variable. Es una cosa bastante rara. Pasaba lo mismo en Fourier. Pasaba lo mismo en Fourier. Tenía el mismo, había un i metido, pero era esencialmente lo mismo. Fíjense, la derivada, ¿dónde está acá? La derivada en la derivada en t tiene que ver en la otra variable s multiplicada por la variable, sí, bueno, está ahí metido. Entonces, eh, tenemos las dos derivadas en ambos sentidos. ¿Y qué me falta por aquí? Me faltan dos cosas, tres cosas me faltan. Me falta definir esto, esto. Mm, 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 mm.
me falta definir algo tan importante como convolución, porque la convolución va a tener mismas propiedades que tenía en Fourier. Convolución. Convolución. Bueno, la definición es la siguiente. El producto de convolución de f con g, ¿sí?, que dependerá de algún parámetro t, ¿sí?, porque ustedes saben que la convolución va a ser integral, es la integral entre 0 e infinito. Algunos lo ponen entre menos infinito e infinito. En realidad esa es la definición correcta, entre menos infinito e infinito, de f de tau g de t menos tau diferencial de tau. Pero, como f de, suponiendo que las funciones son de orden exponencial, tienen transformada de Laplace, todo, son son funciones causales, Entonces, f de tau vale 0 si tau es menor que 0. Estoy integrando en tau. Con lo cual, la parte entre menos infinito y 0, la parte del integral entre menos infinito y 0, f de tau vale 0, porque f de tau vale 0 si tau es menor que 0. Entonces, por un lado, la convolución que iba de menos infinito a infinito empieza en 0. ¿Por qué? Por f de tau. F de tau, g de t menos tau. Por otro lado, como g también es una función causal, entonces g de t menos tau, g de t menos tau, es igual a 0 si su argumento, si t menos tau, es menor que 0. O sea, si tau, bueno, si t es menor que tau, o sea, si tau es mayor que t. Entonces, para valores de tau mayores que t, la función g es la que vale 0. Entonces, esto suele ponerse como la integral entre 0 y t del producto ese extraño, f de tau gt de menos. Partimos de una integral entre menos infinito y infinito, pero nos queda solamente entre 0 y t, que es la forma habitual en la que se muestra, ¿sí? Pero piensen en que ustedes parten de un producto en todos los reales y solamente me queda ese pedacito. Obviamente, la propiedad de la transformada de la convolución, denme un segundo. La propiedad de la convolución es precisamente la misma que o es equivalente a la de la transformada de Fourier. Entonces, la propiedad de la convolución es precisamente que la transformada de la convolución, ¿sí?, es el productor de transformada. Si no, no tiene mucho sentido. F de S por G de S. ¿Sí? Fíjense que lo que me está diciendo esto es que la la convolución necesita que las dos funciones tengan transformada de Fourier, transformada de Laplace. Entonces, ¿cómo se demuestra? Como siempre, con mucho cuidado, porque empiezan a aparecer manejos de zaraza de integrales, pero esencialmente la demostración es, en general es más fácil partir de las transformadas y llegar a la definición de la convolución. Entonces hacemos eso, f de s
por G de S es E a la entonces, f de alguna variable que estoy integrando, E a la menos st, diferencial de t, por la integral de G de tau u, E a la menos u t, no, al revés, us, diferencial de u, ven que es muy fácil ese quilombo con las variables, copio esto y lo paso a la página que viene, acá, aquí, y esto, por supuesto, ser infinito, ¿no? Porque son transformadas de Laplace. Y esto es, voy a poner todo, en una sola integral primero, después la otra. Entonces voy a decir que esto es f de t por g de u por e a la menos s. Acá me faltó algo. E a la menos su menos s por t más u. Este no va. E a la menos s por t más u. Diferencial de una primero y después. No, vamos a poner así. Así, así. Diferencial de t. Entonces, me queda esta primero y después la otra. ¿Sí? Entonces, ahora cambiamos de variable a esta, la llamamos una nueva, distinta, t más u igual a no sé, y ahora me queda esta para la integral en t. Esta me va a quedar integral de f de t, g de i menos t, por e a la menos si, diferencial de i, todo diferencial de t. Ahí está. Y ahora intercambiamos estas integrales. La de t con la de i. Entonces, tengo que copiar esto. Control C, Control V. Me va a quedar acá, la integral de a la menos si, esto que está acá, por ahora la integral de la otra, f de t, g de i menos t, diferencial de t, todo diferencial de i. Y, oh maravilla, que bueno, ya está, ¿no? Esto es la f convolución con g, y después la transformo. Así que efectivamente demostramos que la transformada de Laplace de la convolución es el producto. Es como si fuera el producto para el mundo de Fourier. ¿Para qué nos sirve? Para millones de cosas. Por ejemplo, aplicación. Otra de las propiedades, recuerdan que la transformada de Laplace de f' era S por f de S, no, S por f de S, menos f0 más. Es decir, si derivo, me aparece multiplicado por S. En ánimo de hipersimetría, si uno en vez de derivar integra, uno esperaría, yo al menos como físico, esperaría que aparezca F dividido S. Efectivamente, la propiedad
n, no sé, perdón, n, me dice que la transformada de la integral, que está por acá, es la integral de f de t, diferencial de t, es en realidad la variable es t, así que debería decir otra cosa. No debería ser esta variable. F de i, diferencial de i entre 0 y t, es una función de t. Por supuesto, f de s, allá, f de s sobre s. ¿Cómo se demuestra? Convolución. Demostración. La transformada de Laplace de la integral de f de i, diferencial de i, es la transformada de Laplace de f multiplicada por 1. Este 1 es un 1 con variable, ¿sí? Con variable t menos i. Entonces, ¿qué me queda? Que esto es la transformada de la función 1 multiplicando la f, vamos a ponerle de t. O sea, el producto de las dos transformadas, f de s por la transformada de 1, que recuerdan era la función de Heaviside, que es 1 sobre s. Así que es f de s sobre s. Bonito, muy bonito. Me queda una sola cosa. Ya vimos la derivada, ya vimos esto. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Vamos a algo más divertido. Pero. Lo único que me falta es... ¿Estamos acá? ¿Están despiertos? Se fue uno. Huyó uno. Transformada de Laplace de una función periódica. Ustedes dirán, ¿y para qué quiero la transformada de Laplace de una función periódica? Vamos a ver dentro de un rato que la fuerza de la ecuación de la transformada de Laplace es la facilidad con que resuelvo ecuaciones diferenciales, la asquerosa facilidad con la que resuelvo ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿cómo se transforma una eh, función que es periódica? Y aparte voy a suponer que es de orden exponencial y que existen las integrales que tengan que existir. ¿Por qué? Porque las integrales que tengan que existir son las siguientes. Vamos a decir, tenemos f de t, función periódica. Periódica. ¿Qué significa? Que f de t más t es igual a f de t. Ojo con esto porque muchas veces en los finales o en los exámenes, sí, porque esto se evalúa solo en un final, el enunciado no dice, no dice que es una función periódica, porque esta es como la forma más estándar de decir que es una función periódica. Entonces, si uno le dice que f de t más t minúscula más t es igual a f de t minúscula, lo que le está diciendo es que si eso vale para todo t, la función cada t mayúscula se repite. ¿Sí? Porque vale lo mismo en t mayúscula, t más tau, digamos, que lo que valía en t. No sé qué está pasando ahí. ¿Está todo bien? Ah, sentía ruido, no sabía que era. Ah, mi otra ejecuta. Y muchas veces esto se malinterpreta diciendo, ah, si yo tengo t acá y me corro en t, vuelvo a tener lo mismo acá.
y ya está. Es como que la función acá vale algo y después hace otra cosa. No, esto si se repite, si se cumple para todo número real, entonces vuelve a repetirse en t después, en t después, en t después, mejor dicho, acá t más tau. Entonces me da una función periódica, guarda con la dimensión. Digo porque varios en un par de finales a lo largo del tiempo se mandaron precisamente esa cagada. No se dieron cuenta de que eso era una definición de una función periódica. Y es una tontería, porque seguramente sabían esta propiedad que vamos a ver ahora. Con lo cual esto tiene periodo t, ¿no? Periodo t. Entonces, ¿cuánto vale la transformada de Laplace de la función? Entonces, f de s, aquí es igual a la integral entre c de infinito de f de t, diferencial de t, e a la menos st, diferencial de t. Pero f de t más tau es f de t. Así que esta integral entre 0 y t, ¿sí? La puedo dividir así, e a la menos st, diferencial de t, más la integral entre t e infinito, ¿sí? Ahora voy a usar que es periódica, por por f de t, por e a la menos st, diferencial de t. Acá cambio igual a t menos t mayúscula. Y voy a tener que copiar esto porque me quedé sin hoja. Control C. Cambio de variable acá. ¿Sí? Ah, otra vez me quedé sin. Acá me dice menos st. Esto aquí es igual. Entonces, esto es la integral entre 0 y t de e a la menos st por f de t. F de t por e a la menos st diferencial de t. Y al cambiar la variable acá, me queda, fíjense, entre 0 e infinito, porque esto es entre t e infinito, que no me lo trajo del renglón pasado. Esto es f de i más t por e a la menos s t más i diferencial de i. ¿Sí? Y ahora uso que es periódico. Paso al azul, estoy gastando mucho. Ahora, esta función es igual a f de i, porque es lo que tenía como hipótesis, que f en t mayúscula era f de t minúscula. Y esto me queda así. Entonces, ¿qué me queda? Vamos a ir con el azul. Esto es la integral entre 0 y t de f de t por e a la menos st diferencial de t más, esto lo tengo que borrar. Vamos a poner esto acá. Igual a f de i. Y acá me queda s a la menos, e a la menos st, t es una constante, y es la variable de integración, así que saco e a la menos st, que es una constante, por la integral entre 0 e infinito de f de i, por e a la menos si, diferencial de i. Pero guarda la tosca que esta integral, conexión inestable. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, ahora se cortó un momento, pero ahora sí. Ah, me dijo que la conexión era inestable, pero bueno, ya está. Si se corta mucho, porque recién me apareció un cartel, por ahí si no me aparece. Esta integral es igual a esta integral. No, a esta integral no. Es igual a esta integral. Acá está. Esta integral. Y fíjense, la integral entre 0 e infinito, f de t e a la menos st diferencial de t. Es igual a esta. Entonces, de hecho, esta es f de s. Así que me queda, fíjense,
f de s es igual a esta integral, ¿sí? Integral entre 0 y t, es como si fuera una mini transformada de Laplace, es la integral entre 0 y t de f de t e a la menos st diferencial de t más e a la menos st, t el periodo, ¿no? E a la menos st el periodo por f de s, por f de s. Con lo cual, alta matemática, despejo f de s, f de s es igual, fíjese, acá me queda 1 menos e a la menos st, que pasa dividiendo, así que me queda integral entre 0 y t, f de, vamos a ponerle más clarito, t minúscula, e a la menos st minúscula, diferencial de t minúscula, dividido 1 menos e a la menos st minúscula. Esta demostración es esencialmente hacer la cuenta con cuidado, pero me queda, fíjense que la transformada de Laplace de la función periódica obviamente depende del comportamiento de f en el periodo. No es entre 0 e infinito, es entre 0 y t. O sea, la información que está entre 0 y t es la información que está para todos los reales. Bueno, esto es algo para recordar. Es la transformada, la entre comillas mini transformada dividido 1 menos e a la menos st. A ver si me olvidé algo. Convolución. Reunión con Lucas. Ya sé, doctor Lucas. Sistemas, ejemplos de manera derivada, desplazamiento temporal, orden exponencial. Estamos listos. Vamos ahora a divertirnos. Yo dije hace un rato que la fuerza de la transformada de Laplace era precisamente la facilidad con la que permite resolver ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear un par de ecuaciones diferenciales y eso nos va a permitir escribir cómo hacemos con la inversa, porque existe una forma de la inversa, pero en general la evitamos como evitamos escribir los términos de la ecuación del polinomio de Taylor, de la serie de Taylor. Entonces lo que solemos hacer es, esperen, yo tenía unos ejemplos que había juntado. ¿Dónde los junté? Yo tenía, había juntado varios. Acá está. Acá está. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que tenemos la ecuación diferencial y llegamos a, eh, a una forma que en principio no sabemos cómo resolverla. ¿Qué hay que hacer con la inversa? La forma funcional de la inversa en general no la usamos. Lo que hacemos es acomodar la solución para ver de dónde viene. Entonces, hay como varios ejemplos típicos que acabo de perder de vuelta. Acá. Como varios ejemplos típicos que son de este estilo. Después, primero calculamos algunas inversas y después vamos a cómo se hace con ecuaciones diferenciales. Cálculo de inversa. Por ejemplo, supongamos, a ver, ¿cuál ejemplo peor está? Supongamos que tenemos una ecuación como esta. ¿Sí? Tenemos el
el caso de raíces reales es lo que uno debería darse cuenta de antes. Caso, raíces reales distintas. Que en principio uno no lo sabe. Hasta que ve la forma y dice, ah, mira, esto tiene esta forma. X de S. Tenemos S más 5, porque no cualquiera funciona, S más 3, digo, sin que complicárselas. S por S más 2 por S más 6. Uno ve esto y yo la otra vez les dije, ¿no? Que había una tabla que estaba en el campus, pero no sé si se las pasé. Si les voy a pasar ahora, igual son 4, así que, a ver, creo que así. Send file, acá está. Déjenme. Vamos a Mario. ¿Dónde estará esto? Clases, no. Clases online, archivos. La clase esta. Ahí está, ahí se las mandé. No sé si se enteraron el jueves pasado, cuando tomamos, esta tabla igual está en el campus. Cuando tomamos examen, se cayó el campus, muerto. Y teníamos dos variantes de ejercicios, no teníamos mucho porque eran poquitos, eh, que de hecho yo los tenía, había hecho dos combinaciones eh, de por las dudas si el campus se caía, porque se había caído un par de veces en los días previos. Y empezamos el examen y al rato se cayó todo. Entonces les mandé el archivo, que no me acuerdo cómo se los mandé. Ah, lo tuve que subir a un Drive y compartir el link del Drive. Acá en Zoom hubiera sido más fácil. Bueno, ahora fíjense qué hacemos con esto. No tenemos idea. Armaste un drive, claro, tuve que armar un drive. Acá era más fácil. Nada, solo para criticar que al Meet le faltaba esa cosa. Tenemos esto. ¿Qué hacemos? En principio no tenemos la más puta idea de lo que tenemos. Lo de puta lo voy a sacar dos veces. Eh, no tengo ni idea de lo que tengo que calcular. Pero, si pienso un rato y voy por acá, fíjense, debe estar en este mismo archivo porque no cambié el archivo precisamente para tenerlo acá. No, este no. Cuando vi una A dije es esta. Igual, yo sigo buscando esta. Cuando vimos la clase pasada, no sé quién es, denme un segundo. Si uno recuerda esto, y uno tiene un 1 sobre S menos A, fíjense la transformada de L, de E a la AT es 1 sobre S menos A, con lo cual si uno tuviera, voy a hacer un ejemplo muy tonto, 1 sobre S menos 3, esto es la transformada de qué función. De E a la 3T. ¿Sí? La transformada de E a la 3T es 1 de S menos 3. 1 sobre S menos 3. Vengo acá. ¿Tengo alguna opción de escribir cosas con S menos algo o S más algo? Sí, precisamente. Acá lo que tengo que hacer es fracciones simples. Si hiciera fracciones simples, terminaría con una constante sobre S más una constante sobre S más 2 por más una constante sobre S más 6. De hecho, lo pueden calcular rápidamente con el teorema de los residuos. Esto da, por eso es que hay que elegir los ejemplos que uno tenga hecha la cuenta, es 5 cuartos
no sé por qué me quedó en rojo, sobre S menos, o vamos a ponerle más, menos 3 octavos sobre S más 2 más 1 octavo sobre S más 6. Y entonces sí, ahora es fácil. Esto es, fíjense, el 1 sobre S es la función de Heaviside, el 1. Esto es, y el 1 multiplicando por 5 cuartos. Entonces esto me queda U de t por 5 cuartos más menos 3 octavos, vamos a ponerle control Z, menos 3 octavos de, recordemos, S menos 3 es E a la 3t, con lo cual 1 sobre S más 3 es cambiar de signo E a la menos 3t. ¿Sí? No hay mucha ciencia porque lo que estoy cambiando es el A. Entonces, menos 3 octavos por E a la, como es positivo, es negativo, menos 2t más 1 octavo por E a la menos 6t. Con lo cual, ¿cómo se llamaba esto? X de t es igual a esta forma. Fíjense qué brutalmente simple que es, al menos en los casos que vamos a usar, encontrar la inversa. Porque si tengo algo que se puede hacer fracciones simples, me va a quedar como suma de exponenciales. Una para abajo. Sí, Disculpa, una pregunta. por favor. ¿Qué volvería a ser U de t en la solución? U de t es, si querés, multiplica a todas las funciones, es la que vale 1 antes, para t mayor o igual que 0 y 0 antes. Es la de la función de Heaviside. A ver si lo llamamos, ¿cómo la llamamos? U de t, esta U de t. Lo habíamos visto la clase pasada. Pensé que lo había llamado con la mayúscula. ¿Sí? Listo, ok, perfecto. No, ¿ves? La transformada de U de t es 1 sobre S. El 1 para las funciones de Laplace. Entonces, Perfecto. ¿dónde está mi solución? ¿Sí? Entonces, si tenemos estos que son, ¿ven? Raíces reales distintas, nos quedan exponenciales. No tenemos mucho misterio. ¿Qué pasa si el siguiente caso de complicación, las raíces se repiten? Bueno, ejemplo 2, que son raíces repetidas, raíces reales repetidas. Las raíces reales repetidas son, por ejemplo, x de s igual a s a ver, s más 2 acá me quedó medio mal, s más 1 sobre s más 3 por s más 2 al cuadrado. ¿Sí? Acá tenía mal escrito una y se me simplificaba, no sé qué había hecho. Con lo cual las cuentas estas no me sirven, lo voy a poner números genéricos. ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve otra vez, si quieren, para tener los residuos, como una constante sobre S más 3, más otra constante sobre S más 2, más otra constante sobre S más 2 al cuadrado. ¿Sí? Nada, estas cuentas las pueden hacer. Esto me da lugar, a una A por E a la menos 3t, ¿no? La misma manera que me había dado antes. Justo el mismo ejemplo. E a la menos 3t. Más B por E a la menos 2t. Y ¿este cuadrado de dónde viene? Viene de, a ver, ¿dónde está? ¿Cómo invertimos esto? Inversión de una constante sobre, ¿qué era? S más 2.
S más 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo invertimos esto? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea? O buscan en la tabla o buscan en las propiedades que vimos nosotros, entre las cuales estoy buscando. ¿Alguna idea? A mí se me ocurre tal vez poder usar la propiedad de la convolución. Puede ser por la convolución, pero es más complicado. Vos decís hacer la convolución entre e a la menos 2t convolucionado con e a la menos 2t. Es una posibilidad. Pero ahí tenés que hacer e a la menos 2 tau, convolución con e a la menos 2, t menos tau, diferencial de tau entre 0 y t. Sí, bueno, en este caso no es tan terrible. Sí, sí, es una buena idea. Es una buena idea. ¿Sí? La habitual es usar esta. Ya llegó, ¿eh? ¿Dónde carajo está? Esta. Lo habitual es usar esta. ¿Por qué? Porque sabemos que la transformada, fíjense, la transformada de 1 sobre s más 2 es la transformada de e a la menos 2t. 1 sobre s más 2 al cuadrado, ¿sí? Fíjense, la transformada debería copiarla, ¿no? La transformada de t por la función es menos la derivada. Esto es igual a menos 1 sobre s más 2, vamos a hacer un paréntesis más grande, 1 sobre prima, ¿sí? Es la derivada de 1 sobre s más 2. O sea, es la transformada de, ¿sí?, esta e a la menos 2t, pero para derivarla tengo que multiplicar por t, que de hecho es lo que se obtiene de acá, ¿no? Pero mucho más largo. Si uno tiene un cuadrado de algo que uno conoce, eso en general es la transformada de t por la función que conoce. ¿Sí? Que vienen, si quieren, de alguna manera tortuosa de la convolución o de simplemente la propiedad de multiplicar por t. Entonces, esto me va a quedar c por t por e a la menos 2t. Entonces, x de t, ya me quedó, fíjense, súper bonito. La inversa paso a la función original, o sea, de la inversa no, de la función transformada paso a la función, ¿sí?, entre comillas, antitransformando, pero en realidad acomodando la solución a como sepa cómo lo puedo acomodar. Todo bien, con raíces distintas me van a quedar exponenciales. Con raíces repetidas me van a quedar exponenciales y me van a quedar estas cosas que tienen que ver con la derivada, o sea, con 1 sobre la raíz común al cuadrado. Pero ¿qué pasa si nos vamos un poco más? No mucho más porque después me meto en líos. Con esto, por ejemplo. ¿Sí? Tercer caso, más o menos habitual, que son raíces complejas. Con las raíces complejas, por ejemplo, este caso, que tengo hechas las cuentas, x de s, es igual a 4s más 16 sobre s cuadrado más 4, bien, entonces, más 4, allá, más 4s más 5, ¿sí? Tengo dos opciones, o escribo las soluciones, el producto de las raíces complejas, ¿sí?, que me va a quedar una exponencial compleja, y esa exponencial compleja después
voy a poder armar, por ejemplo, cosas con exponenciales y cosas con senos y cosenos, o lo habitual, que es como más mecánico, es completar cuadrados y ver qué me da. ¿Sí? Entonces, completo cuadrados. ¿Sí? Completo cuadrados. Esto es 4s más 16 más 16. ¿Copié bien? Sí. Y esto es s cuadrado más 4s es un s más 2 más 4 más 1. S más 2 al cuadrado más 1. Sí, lo completar cuadrados en general es mucho más rápido. Entonces, lo que hago es escribir arriba lo mismo. ¿Sí? Entonces queda 4 por s más 2. Entonces, ¿qué me queda? 4s más 8 más 8. ¿Sí? Eso me queda 4 por 2, 8 más 8, 16, lo que tenía antes, 4s y sobre s más 2 al cuadrado más 1. Entonces, ¿qué me queda? Me pongo lo divido en dos cocientes, me queda 4 por s más 2 sobre s más 2 al cuadrado más 1, más 8 por 1 sobre s más 2 al cuadrado más 1. Y ya está. ¿Por qué ya está? A ver, voy a abrir. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la propiedad de la traslación? Esto tiene que ver con el seno y el coseno, estas dos. No tengo que usar más porque hago cualquier cosa. Esto tiene que ver con el seno y el coseno. Vamos a buscar la propiedad que la hicimos por acá. La transforma, es más fácil ir a la tabla, ¿no? Espera, voy a buscar la tabla y es más corto. Clases online, archivos. ¿Dónde está la clase table? ¿Dónde está? Hacemos. Vamos a aumentar un poco el zoom. Fantástico, ahí está. Miren. Vamos a dejar de compartir esto. Y vamos a compartir. ¿Dónde estás? Acá. Fíjense. El seno de A por T es A sobre S cuadrado más A cuadrado. ¿Sí? Y el coseno de A por T es S sobre S cuadrado más A cuadrado. ¿Sí? El coseno tiene S, el seno tiene una constante y abajo es S cuadrado más A cuadrado. ¿Sí? Volvemos entonces a nuestro... ¿Dónde está? Acá está. Nuestra cuenta. El seno constante sobre S cuadrado más A cuadrado y el coseno S. Entonces, fíjense, ¿qué tengo acá? Si no tuviera el 2, esto sería S sobre S cuadrado más 1. Esto sería la transformada del coseno. ¿Sí? Sería 4 por el coseno. Pero está, en vez de S, aparece S más 2. Entonces, vamos a nuestra tabla. ¿Dónde está? Acá está. Ah, que tengo que compartir. Entonces, vamos a nuestra tabla. Y si uno tiene, vamos a hacerlo más grande. ¿Dónde está? Me parece que me fui acá. Acá está. No. Esta.
esta propiedad. ¿Ven? La transformada corrida, S menos C, es porque multipliqué a la función por un exponencial. O sea, como tengo, en vez de el seno o el coseno en S, lo tengo en S más 2, es porque multipliqué por una constante, a la menos 2t. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos de vuelta. No, necesito más monitores, no puedo tener solo dos. ¿Dónde estás? Acá. Entonces, esto sería el coseno, pero acá tengo un S más 2. Eso significa que es el coseno de t, porque acá hay un 1, pero multiplicado por e a la menos 2t. ¿Sí? Más 8 por, esto sería el seno de t, ¿sí? Pero como está corrido en 2, es que lo multipliqué por e a la menos 2t. Entonces, la solución es 4 coseno por e a la menos 2t más 8 seno por e a la menos 2t. Si no hubiera hecho esto, fíjense que la inversa la tengo en un renglón. Esto ahora les parece medio místico, pero en realidad usamos las mismas propiedades dos veces. Por ejemplo, acá, ¿sí? Acá completamos cuadrado porque lo que estoy buscando es que me aparezca un S cuadrado corrido quizá más otro número. Entonces estoy buscando funciones trigonométricas. Y después me arreglo las constantes. Este S más 2 me dice que está corrido en 2f de S, lo que significa que lo multipliqué por una exponencial a la función antes de transformarla. Entonces me queda e a la menos 2t por coseno de t. Y acá, como me queda 1 y acá hay un 1, quiere decir que el a del coseno es 1. No es del seno, perdón, no es seno de a por t, sino, bueno, sí es seno de a por t, pero con a igual a 1. Pero no es el seno solo, sino que acá hay como un 2, ¿sí? Que la función está evaluada en S más 2, es porque multipliqué por una exponencial. Entonces armé la solución en dos patadas. Esto es lo que decimos que la transformada de Fourier, la transformada de Laplace es una transformada súper práctica. Si uno ve, hace un rato si hubiera visto esto, y le dicen encontrarme la inversa, no hubieran tenido ni idea para dónde patear. Pero bueno, para eso estamos nosotros. A ver si tengo alguna otro ejemplo. Raíces complejas no. Ahora sí, vamos a resolver algunas ecuaciones diferenciales. ¿Estamos bien hasta acá? Vamos a resolver algunas ecuaciones diferenciales y vamos a ver cómo funciona todo esto. ¿Tengo alguno más? Fíjense, ejemplos de ecuaciones diferenciales. Ejemplos de resolución de ecuaciones diferenciales por la transformada de Laplace. Eso sería el título completo. Imagínense que tienen esta ecuación. 1, como el negrito al azul. X2' más W cuadrado de X igual a 0. Ustedes saben que esta es la ecuación de senos o cosenos. Pero para resolver la ecuación diferencial necesito, estoy grabando todo esto, ¿no? Sí, estoy grabando. Necesito las condiciones iniciales. Con las condiciones iniciales me voy a quedar con una de las posibles infinitas soluciones. Entonces, supongamos que pedimos estas condiciones. X de 0 es igual a 1. 0 más, digamos, si quieren, como límite, para que no haya un punto suelto y que tenga otro límite de la función. Y x' de 0 más es igual a 0. Fíjense que necesito dos condiciones de control. Dos condiciones iniciales porque es una ecuación de segundo grado.
¿Cómo es el método para resolver por Laplace? Es una pavada. Transformo Laplace a ambos lados de la ecuación y es lo que da. X2' más W cuadrado X igual a 0. Transformo eso. Esto lo que significa un poco más formalmente es que la transformada de X2' más W cuadrado X es igual a la transformada de Laplace de 0. La transformada de Laplace de 0 es igual a 0. La transformada de Laplace de la derivada segunda es, ¿recuerdan la forma? La transformada de la derivada segunda es igual a s cuadrado f de s menos, menos s f en 0 menos f en 0 más prima 0 más. Es s cuadrado f en s menos s por f en 0 menos f prima en 0. Entonces, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la transformada de x2'? S cuadrado, vamos a ponerle x de s, menos s por f en 0. ¿Cuánto vale f en 0? 1. 1. Menos f' en 0, que vale 0, menos 0, más w cuadrado por x, que es el w cuadrado por x, porque es una constante, x de s. Copio esto, porque lo voy a necesitar la página siguiente. Ahí. Control C, más Control V. Esto me olvidé. A ver, ¿qué era esto? Sí, está bien. Entonces me queda x de s está acá y acá. Me queda s cuadrado más w cuadrado por x de s menos s igual a 0. O x de s es igual a s sobre s cuadrado más w cuadrado. ¿Sí? ¿Les suena algo esto? Fíjense, si uno tiene s sobre s cuadrado más w cuadrado, le falta una constante, pero tiene que ver con el coseno. Vamos a ver la tabla. Vamos a ver la tabla. La tabla, ¿dónde está la tabla? Ah, pero la tengo que compartir. La tabla, bueno, es más fácil hacerlo así. La tabla me dice esto. Sí, está bien. El coseno de AT es S sobre S cuadrado más A cuadrado. O sea, si es el de W, me queda un W. Así que esto directamente, gente que me pensaba una constante, es coseno de WT. X de S es la transformada, perdón, de coseno de WT, con lo cual X de T es igual a coseno de WT. Fíjese que le dimos muchas vueltas, pero el método es una brutalidad. Agarramos la ecuación, ¿sí? Y la transformamos. A ambos lados de la ecuación, transformada de Laplace, transformada de Laplace. De un lado, ¿sí? Me queda la transformada de la derivada segunda más w cuadrado por x, ¿sí? Que es este segundo término, igual a 0, porque la transformada de 0 es 0 porque es una función lineal. Entonces, ya está, se me terminó la ecuación diferencial, ahora es una ecuación algebraica. Lo único que tengo que hacer es despejar x de s. Y x de s se despeja como una ecuación algebraica, no una ecuación diferencial. La despejo y me queda x de s igual a s sobre s cuadrado más w cuadrado, que no es más ni menos que el coseno, la transformada del coseno. Con lo cual, x de t es coseno de wt, la solución a esto, y sí,
Porque acá, en esta ecuación, cumple, porque es un coseno, un seno, cumple. Coseno o seno de WT. La función en cero, ¿vale 1? Sí, vale 1. La ecuación, del coseno en cero vale 1. ¿Cuál es la derivada? El seno. El seno multiplicado por W. En cero vale 0, con lo cual da 0. Efectivamente, transformar la ecuación. Obtengo x de esa y obtengo directamente cuál es la solución. No paso por polinomio característico, no paso por solución particular y solución homogénea, nada de eso. Toda la información que necesito está en esta ecuación. ¿Sí? No, perdón, en esta ecuación no, en esta ecuación, en esta ecuación, en esta que está acá. ¿Sí? Tengo toda la información que necesito, porque ahí ya puse la información de las condiciones iniciales, cuánto vale x y cuánto vale x', y transformé con Laplace y a la lona. ¿Sí? ¿Qué pasa si cambio un poquito las condiciones de contorno? Las condiciones iniciales. Supongamos que no agarro la misma solución, sino que agarro otra, por ejemplo. Ejemplo 2. Ejemplo 2, misma ecuación, x2' más w cuadrado x igual a 0, y ahora cambio las condiciones. Condiciones de contorno, de iniciales. X en 0 más es igual a 0, y x' en 0 más es igual a 1. Ah, como uno sabe ahora por dónde viene la solución. Esto me va a dar el seno. Pero guarda, que la derivada vale 1. Entonces voy a tener que dividir por un W o algo en algún momento. Sí, yo podría ajustar la solución. Voy a saber que es 1 sobre W por el seno de W. Pero hagámoslo por Laplace. Hagámoslo por Laplace, que es muy fácil. Transformo con Laplace. Laplace. ¿Qué me queda? Transformada, ¿sí? Transformada de x2' más w cuadrado. X igual a 0 y esto es igual. S cuadrado, no S de S, sino X de S. X de S menos S por F en 0. ¿Sí? F en 0 vale 0. Menos F' en 0. 1. Más W cuadrado por X de S. Igual a 0. Despejo. X de S es igual. Fíjense, me quedó 1 más W cuadrado. Y del otro lado me da un 1. 1 sobre W cuadrado más S cuadrado. Esto es casi el seno. Es casi el seno. Pero la transformada de seno de WT es igual a W sobre W cuadrado más S cuadrado. Me falta el W. Entonces, digo, me falta el W en esta ecuación. Entonces, lo que es esta solución en realidad es 1 sobre W por el seno de WT. Entonces, x de S, no, x de t es igual a 1 sobre W por el seno de WT. ¿De dónde saco esto? De que acá, si yo multiplico por W y divido por W, esto es el seno y esto es 1 sobre W. No es muy complicado. 1 sobre W, seno WT, cumple con las eh, condiciones, ecuación y todo del problema. Vamos a ver. Primero, ¿dónde está? Me perdí. ¿Dónde está? Acá. Hay un gato maullando que no se puede. Con la ecuación cumple claramente, porque seno de WT cumple con que su derivada segunda es menos W cuadrado por la función sin derivada. Con lo cual ya está. En x igual a 0
en t igual a 0. ¿Cumple? Y sí, porque es un seno. X' en 0 vale 1. Vamos acá. X' en 0 vale 1. Y la prima es, la derivada de esto es menos 1 sobre W, no, menos 1 no, más 1 sobre W por W coseno de WT, que en t igual a 0 vale 1. ¿Por qué? Porque dividí por el W. ¿Yo porque me avivé de dividir por el W? No. Simplemente que la inversa de 1 sobre W cuadrado más S cuadrado no era seno, porque el seno le faltaba, no era seno de WT, le faltaba 1 sobre W. Fíjese que es muy la derivada, la resolución de ecuación diferencial. Vamos otra más. Otra más. Vamos a esta. Hay otra vez. No hice solución particular, no hice homogénea, no hice polinomio característico, ninguna de esas que quería que uno hacía cuando era joven. Acá el polinomio característico, si creen, es el que multiplica al x de s y todo lo demás me contribuyó a ver cuál es la solución. Eh, Vamos a otro ejemplo. I2', ejemplo. I2' más, ya empezamos mal, menos 5i' más 6i igual a 0. Fíjese, acá ya empezaríamos con el polinomio característico, empezaríamos con un montón de cosas. Obviamente, si hubiera una función del otro lado, no, si tuviera una función del otro lado, la transformaría también, pero justo no agarré ninguna. Esto es solo para practicar la inversa. Con condiciones de contorno y condiciones iniciales, y de 0 más es igual a 2, y prima de 0 más es igual a 2. Si uno hace las cuentas, queda s cuadrado y de s menos s por la función en 0, 2, menos la función prima en 0, 2, menos 5 por la derivada primera se transforma como s por i de s menos la función en 0, que es 2, más 6 por i de s, igual a 0. Resulta que, ¿qué me queda? S cuadrado. No, S cuadrado no, al revés tengo que sacar. Factor común. I de S. I de S por S cuadrado menos 5S más 6. ¿Sí? Entonces ya tengo tengo este y tengo este. Y después me queda 2S menos 2 menos 10. ¿No? Menos 2S menos 10. No, más, no es menos 10. Es 10 menos 2, 8, más 8. Ahí está, qué boludo que soy. Igual a 0. Entonces, ¿qué me queda? Y de S es igual a, efectivamente, 2S menos 8 sobre S cuadrado menos 5S más 6, que tiene como raíces 2 y 3. Así que esto me queda 2S menos 8 sobre S menos 2 por S menos 3. Les ahorro las cuentas de las fracciones simples y lo que me queda es 4 sobre S menos 2 menos 2 sobre S menos 3.
y es una pavada. Esto es 4 por e a la 2t, menos 2 por e a la 3t. Y esto es i de t. Fíjense que no pasé insisto con la idea, no pasé ningún momento por el polinomio característico ni ninguna de esas cosas. Simplemente transformé, usé la información que tenía, i de 0 y prima de 0, y obtengo de una cuál es la solución. ¿Sí? Podríamos probar si da 0, da 1, lo que fuera. En 0 la función valía 2. En 0 esto vale 1 y esto vale 1. 4 menos 2, 2. El primo es 4 por 8 e a la 2t menos 6 e a la 3t. Esto en 0, 8 menos 6, 2, que también era la otra condición. Casi magia. Casi magia. No es magia, pero casi magia. ¿Qué pasa si uno tiene, y así uno podría pasarse todo el día tirando ejemplos, si los demás complete cuadrados, son todos más o menos iguales. ¿Qué pasa si uno tiene un sistema? ¿Qué pasa si uno tiene más de una ecuación diferencial? Ahí ya, polinomio característico, todo eso empieza a armar demasiado lío. Demasiado lío. ¿Dónde está el ejemplo que tenía recién? Que lo perdí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estaba acá? Ah, acá está. ¿Qué pasa si uno tiene varias ecuaciones relacionadas con, entre ellas, el sistema de ecuaciones? Un sistema de ecuaciones diferenciales es una cosa que a mano es hiper molesto para resolver. Pero, por ejemplo, si uno quiere encontrar las funciones x de t e y de t que cumplan x' de t es igual a x de t menos 2i de t, y i de t igual a 5x de t menos i de t. Sí, ahí habría que reemplazar en una, derivar, meterlo en la otra. Es todo un despelote. Como es una ecuación son ecuaciones de primer orden, solamente primer derivada, necesito las condiciones x en 0 e y en 0, que en este caso para que funcione son 1 y 0. Para que funcione, digo, para que funcione, uno le puede poner cualquiera. Entonces, lo que hago es transformo Laplace. Transformo con Laplace. Transformo con Laplace y me queda. La transformada de x' es s x de s menos la función en 0, 1. Igual a x de s más 2i de s. Ahora, la transformada de i'. La transformada de i' es s i de s menos la función en 0, que es igual a 0. Le pongo el 0 para que quede claro. Igual a 5 por x de s. No, 5 por x de s menos i de s. Y ya está, tengo un sistema algebraico. Tengo que despejar cuánto valen x de s e y de s. Por ejemplo, no sé, sumo la primera más 2 por la segunda, entonces se me va y de s. O método de Kramer, el de los, ¿cómo se llama? El de los determinantes.
el que quieran. Esto es una ecuación, es un sistema de ecuaciones que, algebraico, que ustedes saben perfectamente cómo resolver. Se me terminó el problema de la ecuación diferencial. Después, ¿qué me queda a cada solución? Y bueno, va a quedar si son raíces simples, dobles o lo que fuera. Eso ya lo hicimos. Por ejemplo, si es un poco más, bueno, es lo mismo, pero podría ser uno como este, por ejemplo. Podría ser uno como este. X' de t es igual a menos 7x más y más 5 y prima de t igual a menos 2x menos 2x menos 5y menos 37t. Fíjese, acá estoy mezclando x e y, son funciones de variable t. ¿Sí? Entonces, al transformar, tengo en cuenta simplemente esas cosas. Condiciones iniciales nulas, general se pide. Condiciones iniciales nulas significa x de 0 igual a 0 y de 0 igual a 0. Y si tiene una derivada eh, temporal, hasta igual a 0 también es igual a 0. En general son ecuaciones de primer grado las que se dice condiciones iniciales nulas. Transformo por Laplace y entonces me queda x', me queda s por x de s, menos 0 porque tiene condición inicial nula, menos 7x de s, más y de s, y ahora 5. 5 es una, una constante, la constante es la función u, así que me queda más 5 sobre s. ¿Ven? Es un poco más complicado porque tengo un s dividiendo. La segunda es y' es s por y de s igual a menos 0 por nada porque tiene condición inicial nula, menos 2x de s, menos 5y de s, menos 37t. T, ¿se acuerdan que multiplicar por t era derivar? Así que hay que derivar s. Mejor dicho, hay que derivar 1 sobre s, es decir, 1 sobre s cuadrado, cambiado de signo, vuelta a cambiar de signo porque era menos la derivada, menos 37 sobre s cuadrado. Fíjense que ahora es lo mismo, tengo una función un poco más complicada, tengo una, ¿cómo se llama? Una función en s que tendré que ver cómo es, pero que me va a quedar con algunas raíces, qué sé yo. Bueno, es un poco más complicado algebraicamente, pero no es ninguna cosa muy, no es ninguna cosa muy complicada, no es una locura. Otro tipo de problemas con sistemas, después empieza a depender cómo hacemos para encontrar las inversas, y eso no hay muchas reglas, no hay muchas reglas fijas, hay que ver cómo van dando las funciones. Hay un tipo típico, una especie de forma típica de ecuación diferencial, que es las que se llaman ecuaciones de convolución, que yo tenía una por acá, que todavía hemos tomado hace poco, que no es muy complicado, pero uno tiene que saber de dónde vienen. ¿Dónde estás? Esta no es, esta no es. Ah, es esta, es esta. Eh, la ecuación, ¿sí? La ecuación era de hace un par de años. Esto fue un problema decimal. Y decía que tenían que encontrar
había que encontrar I, ¿sí? Había que encontrar I de t, porque es una ecuación de solamente I de t. La variable, mejor dicho, la función que a uno le daban de entrada era g de t. Entonces encontrar la dependencia de I con g de t. ¿Sí? Pero para eso había una cosa medio enrevesada que si uno la mira al principio y dice, ¿qué carajo tengo que hacer? Y uno si lo mira con un poco más de paciencia, no es tan complicado. ¿Qué es esta ecuación? Es un sistema de ecuaciones que dice esto. Es igual a phi de t menos 2 por h t menos 2 más h convolucionado con phi. ¿Sí? H, les anuncio, es la u de t. ¿Sí? Eh, lo que tengo de dato es i, me acaban de poner una nueva función, phi, pero por suerte tengo a phi prima de t, que es una integral entre c de t de g de tau, diferencial de tau. Y hay como que hay mucha información que no sirve para nada, pero si uno la mira con un poco de cariño, la segunda ecuación es ya una relación entre phi y g. Claro, phi la tengo derivada y g la tengo integrada, pero es una porquería, no hay forma de, a menos de, de derivar o integrar, se me complica. Nada de eso. Laplace, genio total. Voy a transformar Laplace ambas ecuaciones. Transformo con Laplace. La de arriba, fíjense, I de S, vamos a poner acá, I de S es igual a phi en t menos 2 por h en t menos 2. Eso es un desplazamiento temporal. Eso significa que eh, le acabo de, cambiar t por t menos 2. Y recuerden que la propiedad dice que la transformada de una función desplazada es un exponencial por la función transformada sin desplazar. Esto es, eh, eh, perdón, que es phi, vamos a llamarla phi de s por e a la desplazamiento menos 2t más, y ahora phi convolución con h. H les dije era la u de Heaviside, o sea, la función, ahí una y, es la función 1 para t mayor o igual que 0. Entonces es la convolución entre phi y la función 1. Es decir, el producto de las derivadas, de las transformadas. Phi es phi y la transformada de la función 1 es 1 sobre s. Fíjense, ya es otra cosa esto. Ya es otra cosa totalmente distinta. Y la segunda ecuación me queda más bonita, ¿sí? Porque la segunda ecuación es derivada de phi, es decir, la transformada, al transformar la función, la derivada de phi me queda s por phi de, allá, por phi, función transformada de s, igual a la integral de g por t. G de tau diferencial de tau. La integral tenía transformada 1 sobre t por la función. Entonces me queda 1 sobre t, 1 sobre s por g de s. G es mi dato. G es mi dato. ¿Sí? Entonces, juntamos. Esta la metemos acá. Entonces me queda I de S. Fíjense que ya tiene otro aspecto. Tiene otro aspecto. Ya en esta ecuación, esta ecuación es una ecuación horrenda,
porque tiene de un lado una derivada, del otro lado tiene una integral de otra cosa. Si integro, me aparece integral de integral. Si derivo, me aparece derivada de derivada. No veo forma de salir. Pero al aplicar un operador donde la derivada tiene que ver con la función y la integral también tiene que ver con la función, entonces me simplifica muchísimo la expresión. ¿Sí? Esa es la fuerza de las transformadas. Más allá de la existencia y toda la fuerza de las transformadas es eso, es que me agarra una ecuación íntegro diferencial como esta, que se llama íntegro diferencial, y me la simplifica tremendamente. Entonces meto esta información en la ecuación de arriba y me queda e a la menos 2t, e a la menos 2 transformé, así que es e a la menos 2s, perdón, s, si no estoy mezclando variables, es e a la menos 2, uy, este color no va, e a la menos 2s, por phi de s sobre s por g de s, ¿sí? Más g de s, ¿sí? Phi de s es 1 sobre s por phi de s, es 1 sobre s por phi. 1 sobre s por phi, porque tengo acá es un s cuadrado, me olvidé de eso, ahí está, g de s sobre s cubo. Es decir, e a la menos 2s sobre s cuadrado más 1 sobre s cubo por g de s. Recuerden que g de s no la conocía. Ahora, esta función es una función de s. Esta es otra. Con lo cual, I, ¿sí?, es un producto de I de S, ¿no? Es un producto de dos transformadas. Quiere decir que viene de una convolución. ¿Sí? Recuerden que la propiedad de la convolución era que la transformada de la convolución era el producto de las transformadas. Bueno, estas son dos transformadas. Esta G, si esta G hubiera sido algo, qué sé yo, 1 sobre s menos 3, o 1 sobre s más 3 al cuadrado más 1, qué sé yo, alguna cosa así, sabría cuál es la función de la que viene. Pero lo puedo expresar, que es lo que decía este enunciado, como producto de convolución, porque esto es precisamente la convolución. Entonces, lo único que hay que saber es esta función de dónde viene. Esto es, eh, fíjense, s cuadrado, e a la menos 2s sobre s cuadrado. ¿Sí? Esto es algo que está corrido en t-2, si está evaluada en t-2, ¿y de qué función? 1 sobre s cuadrado. ¿Sí? 1 sobre s cuadrado viene de la función t, así que es t-2, ¿sí?, por u de t, menos 2. ¿Sí? Esto es, 1 sobre s cuadrado viene de la función 1. Mejor dicho, 1 sobre s viene de la función 1. 1 sobre s cuadrado viene de la función de t por 1, porque recuerdan que era la que me aparecía como la derivada, pero corrida en 2. Y después me queda 1 sobre s cubo, 1 sobre s cubo es la derivada segunda, así que me queda la derivada segunda, la derivada primera era 1 sobre s cuadrado, la derivada segunda es 1 sobre s cubo, así que me queda 1 sobre 1 un medio por t cuadrado es la derivada segunda, ¿sí?, por otra vez u de t. Todo esto convolucionado por g de t, que no la conozco. Así que si quiero ser estricto, si me piden expresarlo como producto de convolución, esta es el producto de convolución, y si no, lo que puedo hacer es
escribir esto como la integral, que es la convolución. Pero esto ya hace el producto de convolución. Pero fíjense que una vez que uno tenga cuál es la función g, ya está. Y de t ya la tengo porque lo único que tengo que hacer, entre comillas, lo único que tengo que hacer es hacer la convolución entre la función esta que venía de acá y la función esta que es la que me acaban de dar. Más o menos. Y no tengo más ejemplos, funciones periódicas y cosas parecidas. Sí, yo para el jueves nos vamos a encontrar a las, vamos a encontrar a las 3, porque eh, que vamos a hacer algún que otro problema particular, responderemos alguna consulta, porque ya dimos más o menos todos los temas que corresponden. Podríamos seguir dando, pero en realidad son más ejemplos de lo mismo. Les voy a buscar algún problema que hayamos tomado hace poco